Ya estamos para opinar. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Mega Noticias y vamos a este programa para escuchar a nuestros analistas y desde luego a los periodistas que estarán con ustedes en los próximos minutos para analizar los temas que hoy son coyuntura. Estamos exactamente ya a 10 días de la jornada electoral. 10 días, qué rápido se ha pasado el tiempo. Estamos en pleno cierre de las diferentes campañas electorales. Tenemos también lamentablemente una gran violencia que sigue afectando a casi gran parte del país, candidatos que son asesinados, se culpa al crimen organizado, pero bueno, hay tantas cosas que pueden estar ocurriendo en este asunto, con una intervención permanente de gobiernos, del mismo gobierno federal, del presidente, metiendo la mano permanentemente, participando activamente en las campañas políticas, con llamadas de atención que ha hecho el INE, pero no pasa nada, y en un entorno complejo, con desempleo, con muertos de la pandemia, con crisis económica, en fin, lamentablemente ese es el entorno. Pero vamos a entrar de lleno para escuchar las opiniones y los comentarios de nuestros analistas de esta tarde. Saludo con mucho gusto a Juan María Naveja, también está Jorge Rocha y Jonathan Lomelí, desde luego todos ellos analistas, periodistas que nos estarán dando a conocer sus puntos de vista. Les saludo, compañeros, amigos, Jonathan, Jorge, Juan María. Gusto en saludarlos. Un saludo. Buenas tardes. A ver, ¿con qué empezamos? Porque hay muchos temas, ya seguro. Mira, ya veo Juan María quiere empezar a hablar luego de las líneas aéreas, de la degradación, ya quiere hablar también de la refinería nueva que ya compramos allá en Texas. Pero, ¿qué les parece antes de entrar a esos temas? Hablamos un poco del tema electoral, si les parece. Sí, estamos a 10 días y yo quisiera una visión, ¿cómo lo van viendo? A ver, Jonathan, si quieres empezamos contigo, un panorama general. Bueno, Raúl, a ver, todo indica que lo que iba a ser un triunfo cómodo para Morena en 5, 6, 7 estados, pues parece que se va a convertir en una contienda más cerrada de lo que pensábamos. Este triunfo también en la Cámara, que si bien lo tiene según las proyecciones de Oráculos, con 41%, 42%, es menos de lo que tiene ahorita, pero también está más reducido. Yo creo que al final lo que estamos viendo ahorita en este cierre de campaña son dos cosas. Una, lo que ya comentabas y que vamos a abundar más adelante, es cómo se está acrecentando la violencia contra la clase política. Y dos, cómo también las guerras sucias en los distintos estados empiezan también a arreciar. Ahora, ¿qué es lo que está en juego aquí? Pues me parece que ya lo hemos comentado en otros momentos, la gran preocupación del presidente por que esta elección es un referéndum para su proyecto transformador y cómo él activamente ha participado en la contienda. ¿Contra qué compite el proyecto transformador de Andrés Manuel López Obrador? Pues creo que contra muy poco o contra casi nada. Me parece que esa es la fortaleza de Morena en esta elección. Es decir, que no hay una figura opositora, un partido o un líder que pueda aglutinar, digamos, toda esta oposición a la figura presidencial y a lo que representa y todo lo que arrastra la marca Morena asociada al presidente. Me parece que lo que también vamos a ver en esta elección es competir la marca Morena, la figura presidencial que sigue siendo, igual ahorita lo comentamos, que sigue siendo un presidente sí popular, con altos niveles de aceptación, a pesar, como dices, de la pandemia, de las defunciones por el virus, a pesar de la crisis económica, de la pobreza laboral. Es un presidente con unos índices de popularidad 64, si no recuerdo mal, que están muy, muy por arriba de lo que se podría esperar en un contexto de crisis, pero bueno, va a ser esa figura del presidente contra la capacidad también de operación y de movilización del voto de los partidos políticos tradicionales, que si bien no van a tener o no tienen esta simpatía por la población que ha pues prácticamente mostrado con su voto en Morena en 2018, con su voto a favor de Morena en 2018, que pues está cansada del sistema de partidos tradicional, sí tienen una capacidad de movilización todavía, sobre todo cuando están en gobierno, y allí es, me parece, donde va a estar la clave, Raúl, la movilización que puedan hacer la marca Morena y un punto fundamental, ¿cuánta gente va a salir a votar? Esa es una gran pregunta para
esta elección. Entre más gente vote, pues bueno, la vía democrática se enriquece, más personas eligen, pero entre menos voten, entonces lo que va a estar en juego y lo que va a definir al ganador, pues va a ser justamente esto, los que apoyan un grupo a Morena y al presidente y la capacidad de movilización de los partidos tradicionales. Y creo, Raúl, con esto cierro mi intervención, creo que hay un desencanto democrático, un desencanto con el proceso electoral de la ciudadanía y un cansancio, pero también una atención a otros temas prioritarios como son la economía, la salud, salir adelante. Es un proceso electoral agridulce, yo diría, Raúl. Gracias, Jonathan. Jorge, tu análisis. ¿Estás de acuerdo con todo lo que comenta Jonathan? En general sí, creo que los planteamientos de fondo yo los comparto. La primera tiene que ver con este tema y empiezo con eso, con este desencanto democrático. A estas alturas del partido, aunque faltan 10 días para que concluyan las campañas, la verdad es que mucha gente desearíamos que ya faltara solamente un día o dos, porque, digamos, no ha habido calidad en el debate, las campañas han sido de muy bajo nivel de debate, por supuesto que no hay apreciaciones de soluciones. Lo comentábamos un poco ayer, Raúl, con el post-debate de Guadalajara. También los candidatos prometen cosas como si tuvieran dinero, acceso a dinero ilimitado, es decir, la verdad es que las campañas en términos de pedagogía política han dejado muy, muy, muy poco, y creo que en general la ciudadanía ya está como harta de decir, por favor que llegue el día de la elección, porque ya necesitamos que la clase política se enfoque a resolver los problemas de la ciudadanía. Eso por un lado. Y la otra es que creo que ahora sí que en bien de la democracia mexicana, el escenario electoral se normaliza. Y voy a explicar esto. Hace todavía quizás 6 meses estábamos en la lógica de que probablemente íbamos a ver una versión 2.0 del tsunami que se vivió en 2018. ¿Eso qué significaba? Que Morena iba a ganar con mucha facilidad y con carro completo buena parte de las elecciones que se están compitiendo. Creo que hoy por hoy lo que tenemos es un escenario normalizado. ¿Eso qué significa? Donde sí tienes algunos estados donde claramente Morena tiene una ventaja, otros donde claramente la oposición tiene una ventaja, y tienes una franja amplia de estados y diputaciones en disputa, en una disputa, vamos a decir, no, democrática y normal. Eso creo que es la parte donde podríamos hablar de una normalización del proceso electoral. Digo, obviamente todavía hay que esperar a ver qué dicen las urnas, pero yo creo que ya cada vez nos alejamos de la versión Tsunami 2.0. Ahora, por supuesto que la parte que a mí sí me preocupa muchísimo, ya lo comentaba Jonathan, pues es este incremento de la violencia política que está referido al actor siempre presente, pero siempre ausente. Digo, es una contradicción, que es la delincuencia organizada, que cada vez más aparece como un actor que trata de influir de manera directa en los comicios, sobre todo los que tienen que ver con elecciones muy locales. Y este es un elemento que yo creo que tenemos que no dejar de lado, se tiene que trabajar, se tiene que abordar, porque, vuelvo a repetir, esta lógica de incremento de la violencia, pues lo único que abona es a incrementar el posible abstencionismo. Y claro, está en duda y está la gran pregunta de cuánta gente no va a ir a votar, o porque no, o porque está desencantada, o porque tiene miedo por el entorno local que se vive de violencia política, o también los que no vayan a votar todavía por miedo a la pandemia. Entonces, bueno, eso también está en duda. Sí, tienes toda la razón. O sea, este tema, yo no percibo que haya un temor general de la población, y lo hablo desde mi burbuja, desde mi círculo, en el tema electoral. Pero sin duda, me imagino que la zona de Cajeme, por ejemplo, en Sonora, o en Moroleón, en Guanajuato, luego del asesinato de esta candidata, o la zona de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, pues ha de generar ese tipo de homicidios, generan lo que tú dices, Jorge, un temor en este tema. Pero sí, me parece que puede ser un factor fundamental estos dos elementos que estás planteando. De la pandemia no estoy
seguro. Yo a veces veo que ya, a pesar de que falta una gran parte de los mexicanos por vacunarse, sí, pero de alguna forma yo el tema de la pandemia no sé si sea un factor para detener la votación. Pero Juan María, tú tienes la mejor opinión. Pues mira, Raúl, buenas tardes. Primero, gracias por la participación aquí en el público, con el público de Mega Noticias TVC. Un par de notas muy vinculadas con lo que estamos hablando. Se está advirtiendo que la Sala Superior del Tribunal Judicial de la Federación está considerando que el informe de 100 días del tercer año de gobierno del presidente López Obrador fue un evento de propaganda personalizada, por lo que violó la Constitución al estar en un periodo electoral. Ahí nos está marcando lo que puede empezar a judicializarse este proceso electoral. Y una que me parece buena, Raúl, compañeros, es la información que hoy divulga El Financiero, en el sentido de que subió la aceptación de los ciudadanos con el INE. El 61% de los mexicanos encuestados por El Financiero Bloomberg indicó tener mucha o algo de confianza en el Instituto Nacional Electoral. Esta cifra va del 59% que se había evaluado en abril pasado. A mí me tiene preocupado la violencia, por lo que ustedes estaban comentando ya. 88 asesinatos de figuras políticas según los datos de una agencia especializada. 34 de ellos estaban buscando cargos de elección popular, 3 de ellos correspondientes a las filas de Movimiento Ciudadano. Todo esto nos habla de esa violencia agresiva y que habría que poner un especial énfasis en que especialmente se están produciendo esos asesinatos en municipios o localidades que son candidatos del gobierno en turno, con lo cual puedes deducir de que están muy a gusto con quien los está gobernando o que los arreglos están caminando bien y prefieren que alguien que pudiese ganar no llegue. Pero no nos quedemos nada más en la violencia que está matando personas. ¿Qué les parece este exceso de la candidata y presidenta municipal con licencia en Metepec? Déjense de las palabrotas y todo lo que dijo. No, el estar amenazando a la hija de su oponente, esta violencia verbal, esta violencia de género que también se está presentando con lo que ocurrió en Zacatecas, con lo que hemos visto que ha sucedido en otras localidades y que pues nos muestra que no solamente estamos con las muertes, la balacera de hoy en Acapulco, en fin, todo este tipo de circunstancias que se está dando. Decía Jonathan hace un momento que el presidente había comentado que es un referéndum. Ojalá, Jonathan, que en esos términos hablara. El presidente de la República ha sido sumamente agresivo con sus oponentes, al grado de decir que si no se vota por Morena, entonces se está dando un golpe a las aspiraciones de cubrir ciertas necesidades de ciertos sectores sociales. Me parece que al presidente se le ha olvidado que es presidente de todos los mexicanos y no solamente de los que simpatizan con su transformación. Bueno, el presidente, a ver, y lo decía muy bien hace unos días, no sé si la leyeron, la columna de Jorge Cepeda, sí, en el sentido de que, bueno, ¿cuál es el López Obrador que estamos viendo? ¿El candidato, sí, o el presidente? Porque yo no encuentro a veces una diferencia entre el hombre que sigue en campaña, sí, y el que de alguna forma es la investidura que tanto dice defender el presidente, la del primer mandatario. Pero los llamados que ha hecho el INE pues han sido llamadas a misa, como se dice. No sé, sí, Jonathan. Sí, fíjate que a mí me sigue sorprendiendo, un poco abonando a lo que decía Jorge, a mí me sigue sorprendiendo que un partido como Morena, sin estructura, dividido en tribus, sea capaz de mantener todavía esta preferencia electoral de esa manera, ¿no? O sea, 5 gubernaturas que las tenga más o menos ahí en el bolsillo, me parece muchísimo cuando están completamente desarticulados. Cuando tienes a un país con más de 220,000 muertos por la pandemia, es decir, es un desastre sanitario la gestión de la pandemia, tienes 5 millones más de personas en pobreza laboral y que no pueden comprar una canasta básica. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo mucho cómo explicar que así Morena aventaje
y tenga probablemente el 41% de la Cámara de Diputados, ¿no? A mí me parece que también gran parte de este papel lo hace el presidente, es decir, su sistema de propaganda y su sistema de transferencias de programas sociales, pues ha mantenido una preferencia y una marca prácticamente intacta que a lo mejor decía Jorge, no va a ser el tsunami, pero yo creo que un buen tornado sí va a ser y no va a dejar de sorprender, ¿no? Es que fíjate que López Obrador, concuerdo con esto, López Obrador es el eterno candidato y él a veces presidente. Creo que ese es el gran problema de Andrés Manuel, que asume que él es el gran líder de facto de Morena, y entonces precisamente como no hay nadie que le dispute esa posición, y además es una mezcla enorme de tribus que están en conflicto permanente, pues entonces el presidente dedica buena parte de su tiempo a convertirse en este líder de partido político que intenta ganar una elección. Desafortunadamente parece que prefiere ser este candidato permanente a ser presidente de la República. Ojalá que en el segundo periodo realmente lo veamos como presidente de México de tiempo completo, intentando resolver los problemas de este país, que hay varias agendas que él prometió que iba a resolver y que hoy por hoy no registran avances. Bueno, y ahorita y seguramente, ahorita Jonathan nos dio una lista de evidencias que el ejercicio de poder, pues, y Juan María tiene, me imagino, una lista mucho más larga, sí, porque entre homicidios, violencia, homicidios violentos, falta de la crisis económica, todas las crisis que se han generado, que ha generado de alguna forma el mismo gobierno, y aún así, esa base social que tú dices, pues no se ha tocado, Jonathan, pero ha sido un problema de la competencia electoral, ha sido un problema, o que el presidente ha sido muy hábil en mantenerse presente a través de este formato de la mañanera, y todos los días nos está marcando, digamos, los temas a tocar, y digamos, la oposición, pues no ha articulado nada, Juan María, o no veo nada, no se ve nada así que digas, pues, algo fuerte, alguna alternativa. Justamente eso iba a decir, Raúl. El presidente ha jugado solo en la cancha, no ha tenido oposición de punta a punta, y yo creo que en gran parte obedece al pánico que le tienen a Santiago Nieto, porque cualquiera que empieza a asomar la cabeza lo hace con un pánico de que Santiago Nieto le traiga algunas cuentas por allí sucias. Vean ustedes los candidatos que están participando a las gubernaturas, son cartas muy vistas. No estamos viendo, bueno, la única nueva es la de Guerrero, porque fue más accidental que por otra situación, pero no estamos viendo que haya un verdadero trabajo de la oposición para haberse posicionado en estos 3 años. A ver, si revisamos lo que sucedió en las últimas 2 intermedias, a pesar de que no tenía una simpatía como la tiene ahora López Obrador, lo tuvo Calderón, Peña Nieto conservó la mayoría, y era precisamente por lo que decía Jonathan hace un momento, que había un partido articulado que seguía funcionando. En el caso de Calderón, a pesar de que tenía 62%, 2 puntos más que el propio López Obrador, perdió la mayoría. El PAN no alcanzó la mayoría en la intermedia. Entonces, aquí estamos viendo que en este caso la oposición, como tú dices, Raúl, ¿qué ha hecho como para que pueda ganarse la simpatía? Yo creo que aquí estamos ante un fenómeno más ciudadano, por lo que estamos viendo del voto útil, el cansancio, por los que se sienten ofendidos por las expresiones del presidente de la República al dividirnos entre fifís y chairos, y lo que ha venido derivando en que habrá una votación. Yo creo que el tsunami o tornado, lo que al final de cuentas ocurra el próximo 6, puede ser más una expresión ciudadana. Déjame ir una pausa, regreso para poner sobre la mesa el tema de esta refinería que compró Pemex en Texas. Ha levantado opiniones diferentes. Hay quien lo ve bien, hay quien lo ve que es tirar el dinero. Regresando a la opinión de ustedes. Para opinar
A ver, esta refinería, que de la cual ya México, Pemex era la mitad, era dueño, desde una operación que, si mal no recuerdo, se hizo en el sexenio de Salinas, sí, en esta refinería de Deer Park, allá en Houston. Esta refinería costó, o sea, el 50% que faltaba, $600 millones, es lo que le ha invertido. Y hoy, bueno, hay quien dice... Bueno, pues ya se había dicho que era más fácil comprar una refinería ya funcionando que meternos a esta pesadilla que puede ser Dos Bocas, ¿sí? Que nos va a salir en 9 veces más de lo que ha costado esta refinería completa allá en los Estados Unidos. Pero ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Fue conveniente? ¿No es conveniente? Porque como todo, hay diferentes aristas para ver las cosas. A ver, Juan María, empezamos contigo. Bueno, yo no me puedo ir al lado de los que decían otra cosa. Yo estoy entre los que consideraban que era mejor comprar refinerías porque estaban muy baratas. Entonces me parece que esta decisión que se ha tomado es razonable. 600 millones para una refinería que vieja y todo, pues representa una posibilidad de exhibir que 9,000 millones de dólares, que es lo que va a costar Dos Bocas, pues nos hubieran permitido comprar 2 o 3 más y quitarnos el problema pensando en el 2045, que se da como una fecha en que será el fin de los combustibles fósiles. Pero si tú le empiezas a agregar detalles, Raúl, cuando empiezas a analizar que debe más de 900 millones de dólares. Hoy nos lo dijo el presidente de la República. Y cuando empiezan a explicarte de dónde va a salir el dinero y resulta que 17,000 millones de pesos son de fondos como Fonden, y que te preguntas, oye, pero eran 300,000 millones, ¿dónde se quedó lo demás? Empiezas a hacer un análisis de toda esta situación. O sea, no puedes nada más decir, fue bueno o fue mala la refinería, sino las implicaciones. Luego, 2 detalles para dar paso a los compañeros. Uno, el hecho de que hoy en la Corte de la Haya esté marcándole a Shell que tiene que bajar sus operaciones que producen gases de efecto invernadero en un 50% de aquí al 2050, y esto le está cambiando completamente el panorama. Esto hay que tomarlo muy en consideración. La segunda parte es que Shell nos está vendiendo la refinería, pero no la parte química, que es la que sí va acompañada de las nuevas tecnologías y de las nuevas energías, y estamos viendo que va de acuerdo al proyecto de Joe Biden de generar un cambio económico muy fuerte con base en las energías renovables. Sí, a ver, es un paso para atrás al tema, pero Jorge, ¿tú cómo lo ves? No, a ver, yo también concuerdo con lo que dice Juan María. Me parece que es una decisión razonable, aun con todas estas implicaciones. Y creo que esto sí de alguna manera puede poner en entredicho el tema de Dos Bocas, porque efectivamente no solamente es el tema del costo, sino el tema del impacto ambiental que va a tener en esta zona de la Chontalpa en Tabasco, aunque tengo que decirlo, la gente de la zona sí está feliz con la refinería de Dos Bocas. El problema es que desafortunadamente ya se ha acostumbrado las personas a una contaminación ambiental por Pemex muy dura, ya desde hace varias décadas, y creo que no se está calibrando lo que esto puede, digamos, generar en aquella región. Pero vuelvo a repetir, me parece que en general es una decisión razonable. Sin embargo, a mí lo que más me preocupa, y lo engarzo con lo último que decía Juan María, es que yo todavía no veo una propuesta de inversión importante y agresiva en energías limpias, asumiendo que todo el tema de combustibles fósiles tiene caducidad. Es imprescindible que empecemos a volcarnos a las energías limpias. De hecho, fíjate, ayer en una entrevista que le estaban haciendo al exsecretario de Medio Ambiente, a Víctor Toledo, afirmaba que solo el estado de Baja California, o las Baja Californias, serían el 5º lugar mundial donde pega más el sol. Es decir, un lugar donde podría haber una enorme inversión para generación de energía eléctrica vía solar, y que incluso, lo decía el exsecretario, con eso se podría exportar energía eléctrica a Estados Unidos. A mí esa es la parte que me sigue preocupando mucho, que no hay
una apuesta por el traslado, la transición a energías limpias, que cada vez más, cada vez que pase el tiempo, va a ser más urgente. Se ven feos los ventiladorzotes esos ahí en medio de Jonathan, perdón. Bueno, pues a ver, yo el análisis lo haría desde el punto de vista un poco, por mi información, que es por periodística, de la transparencia y la rendición de cuentas de esta transacción, ¿no? Creo que el nivel técnico del tema, igual que muchos temas en este gobierno, pues hace que la conversación se polarice, que muchas veces pierda calidad y que las redes sociales se encarguen de esto que hacen muy bien, que es simplificar temas muy complejos para entonces polarizar, ¿no? A ver, yo diría que uno de los puntos fundamentales es que a esta transacción, al menos hasta ahora, le ha faltado ser mucho más abierta. ¿En qué sentido? Bueno, quiero decir, para poder justamente que los medios de comunicación, buenos medios de investigación periodística, que los especialistas, los académicos, empiecen a revisar los contratos, los estados financieros, la deuda, el origen, esto que decía Juan María, del dinero que pagó Pemex, Andrés Manuel dice en su mensaje, fue producto de no ser corruptos. Desde luego que pues eso no puede ser una explicación. Entonces, de allí me parece que cuando dice que salió de los ahorros por no ser corruptos, pues es difícil creerle. Y tampoco creo que él o entiende, no entiende el tema o miente deliberadamente. Pero bueno, la transparencia sería una manera de atajar todas estas discusiones y esta polarización, ¿no? Entonces, a ver, a lo que yo voy finalmente es, nadie puede estar peleado con que tengamos suficiencia energética. Me parece también que es una buena operación. Dice Andrés Manuel, para 2023 ya no vamos a importar gasolinas. En sentido común dice que eso pues es bueno. Yo nada más haría algunas preguntas y con eso termino. Digamos, y casi son preguntas periodísticas, ¿no? ¿Por qué Shell vendería la mitad de sus acciones de una refinería si es tan buen negocio, ¿no? O si es una buena idea comprar una refinería de casi 100 años de antigüedad y ante el surgimiento de las nuevas tecnologías y las energías renovables. Son algunas preguntas que yo me haría ante esta compra, Raúl. A ver, pero... Entonces... Y mire, Raúl, en esto que dice Jonathan, perdón, hay que subrayar que aún así hay que importar la gasolina, porque la refinería está en Houston y hay que hacer todo el procedimiento de importación-exportación. Sí, a ver, todo el tema de la logística de alguna forma, ¿no? La logística tiene que... Pero a ver, me parece que es muy importante esto que deja Jonathan sobre ya es territorio liberado. Oye, recuperado. O ¿qué pudiera pasar en un momento dado en el que, como sucedió con el congelamiento y las bajas temperaturas con el gas, sí, que en un momento de Estados Unidos diga, bueno, por alguna razón, o sea, porque va a haber mil cosas, pues de aquí no sale nada. No sé, a ver, son casos hipotéticos, pero que pueden suceder porque ya lo vimos, o sea, ya sucedió. Entonces, bueno, este tipo de cosas me parece que sí requiere un análisis mucho más profundo, pero y para terminar con el tema, ese comparativo de invertir 9,000 millones de dólares contra la inversión de 1,200 millones en una refinería similar en su capacidad de refinamiento, de capacidad de barriles de petróleo, como que hay un contraste muy fuerte que nos haría pensar que Dos Bocas pues es muy caro y va a tardar todavía un buen rato. Así es que, bueno, ese sería para terminar mi comentario. ¿Algo más sobre este mismo tema? Nos vamos al corte si les parece y regresamos con mucho más aquí para opinar. Para opinar. Continuamos con más. A ver, recurro a Juan María Naveja, desde luego, como especialista en temas internacionales también. A ver, México le degradan 2 puntos de acuerdo a las autoridades que supervisan las operaciones aéreas en los Estados Unidos, y eso de alguna forma, entiendo, Juan María, que a los países que operan de alguna forma aviones como en México, sí se le está dando certificaciones de alguna forma para que puedan operar correctamente. Pero México nos quitan un grado y dicen que nos ponen a nivel de países pues, con problemas de operación. Esto es parte de lo que se informa. A ver, ¿cuál es el impacto que va a tener? ¿Hay riesgo en la seguridad de los pasajeros? La otra pregunta sería,
nos van a costar más los boletos de avión. Ahora que estamos recuperando apenas un poquito luego de la pandemia, se esperaría que vaya recuperándose lo que se ha perdido en muchos vuelos se cancelaron, muchas rutas se cancelaron. ¿Cuál es el impacto? Los Estados Unidos hacen auditorías a los sistemas aéreos de los países con los cuales tiene vinculación. Desde octubre pasado sabíamos que se había iniciado la auditoría para el sistema aéreo mexicano. Lamentablemente, dos graves errores. Uno, que se nombró como titular de aviación civil a un militar que no tenía ninguna experiencia en la materia. Y además que se estaba recién cambiando la ley de la aviación civil en México. Segundo, como ha venido sucediendo en otras áreas del gobierno de México, se redujo el presupuesto en 100 millones de pesos, con lo cual se prescindió de personal calificado. Ahí es en donde está uno de los renglones que más énfasis hizo la Federación para la Aviación de los Estados Unidos, que personal que tenía que hablar por lo pronto idiomas, que hablara inglés, y que ahora teníamos gente que era muy improvisada en la operación general. Es muy técnico, no hay riesgo en cuanto a la seguridad de los pasajeros, pero sí vendrá un golpe muy severo para la economía de las líneas aéreas. ¿Por qué, Raúl? Pues porque ahora las líneas aéreas no van a poder ampliar sus rutas hacia los Estados Unidos más de que las que tienen en este momento. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, Guadalajara, que es un hub muy importante para Volaris, de donde estaban saliendo muchos vuelos, pues apenas los estaban recuperando. Suponte que había 40 y que ahora estén operando por lo de la pandemia 20, pues no va a poder recuperar los 40 hasta que no recuperemos el nivel número 1. Luego, tú cuando haces un vuelo y tomas dos líneas diferentes, la misma empresa te manda el equipaje o te documenta en una sola emisión. Pues ahora no, vas a tener que comprar dos billetes, uno con la línea americana que te va a llevar o la mexicana que te va a llevar de México a Estados Unidos, y otro con la línea estadounidense que te vaya a conectar. Eso tiene implicaciones de pérdida de tiempo y también de dinero. Es decir, es una serie de incomodidades y que al mismo tiempo va a afectar mucho a las líneas aéreas, porque curiosamente las tres líneas, que es Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, están comprando aviones nuevos, y para viajar a Estados Unidos no puedes registrar nuevas naves. Entonces, esto ya nos había pasado en el 2010 en el gobierno de Calderón, pero fue rápidamente superado porque gobierno y líneas aéreas se lo propusieron y en 4 meses se logró remontar. Hoy escuchaba yo al subsecretario de Comunicaciones que decían que probablemente no les dio tiempo a los estadounidenses de revisar toda la documentación que ya estaba cumplida. No, los americanos no administran así. Así hubiera llegado de última hora, la hubieran considerado, porque también Estados Unidos pierde, También Estados Unidos pierde en esta situación. Sí es un golpe fuerte para la aviación nacional. Entonces, lo acreditas a la ineptitud y a la improvisación de funcionarios en áreas muy técnicas. Jorge. No, a ver, yo creo que en este tema, por supuesto que, yo de lo poco que he revisado ese tema, no se compromete en términos estrictos la seguridad y no podemos, hablar a la gente de, oigan, no se suban porque se va a caer el avión, eso no es tal, pero efectivamente sí es un golpe importante en términos del proceso de expansión, que hay que decirlo, la verdad es que en los últimos años, obviamente se cortó esto por la pandemia, pero ustedes recordarán que se estaban abriendo cada vez más rutas y además algunas de ellas descentralizadas de la Ciudad de México. El otro gran lugar de donde salen muchísimos vuelos es de Tijuana, precisamente. Entonces, por supuesto que este proceso, de expansión que estaban teniendo las líneas aéreas mexicanas, pues se va a ver cortado y truncado. Ahora, ojalá que el gobierno de México entienda que es un asunto donde tienen que remontar de la manera más rápida posible, porque de por sí ya las líneas aéreas traen un problema de no viajes prácticamente todo un año, y esto puede acrecentar más esa crisis, que por supuesto luego puede generar problemas de otro tipo, sobre todo a toda la gente que se emplea en este sector. Jonathan. Sí, bueno, creo que Juan María hace una explicación bastante amplia. Yo lo que diría nada más es que
justamente los sectores más golpeados por la pandemia pues fueron el turismo, fueron la aviación y son los que más requieren no solamente apoyos, sino también operaciones que les garanticen que pueden salir adelante, y me parece que es un sector que también genera mucho empleo y desde luego que es importante junto con el turismo. Creo que es parte de lo que yo tendría que compartir, Raúl. Bien, déjenme pasar a otro tema un poco más local, que es el tema hablando del tema electoral en el estado de Jalisco. Ayer Mega Noticias junto con el periódico Mural hicimos un ejercicio de contraste, un encuentro ciudadano con 4 de los punteros de acuerdo a una de las encuestas que realizó el diario Mural. En este caso, bueno, se presentó Carlos Lomelí, Sofía García, Pablo Lemos y Fernando Garza. Sí, en esto, bueno, hubo cosas de interés, ahí estuvo presente Jorge, igual que su servidor, y bueno, valdría la pena hacer algunos comentarios respecto a lo que sucedió. Sí, me llamó la atención, como ayer lo comentamos, el tema de esta candidata del PRI, sí, Sofía García, que a pesar de ser del PRI, de este partido calificado y que por la mayoría de los mexicanos rechazan, sí fue bien calificada. ¿Cómo lo leíste esto, Jorge? No, mira, retomo lo que ya ayer estaba planteando. Sofía García es una política experimentada, pidió licencia para poder competir, pero estuvo fungiendo como diputada local, con agendas muy interesantes, muy vinculadas a temas de derechos humanos, hay que decirlo, y de género. La verdad es que no generó una agenda legislativa que me parece bastante interesante, y además, fíjate que dentro de los gritos y sombrerazos que hubo dentro del Congreso local, Sofía es de las personas que se encargó de tender puentes, no solamente entre partidos políticos, sino también del Congreso con la ciudadanía. Entonces, me parece que es de las diputadas que podríamos calificar con un muy buen desempeño en la última legislatura, pero desafortunadamente para ella está compitiendo en un partido que tiene muchísimos negativos, ¿no? Tú vas viendo las distintas encuestas que hay en el país, y muchas de ellas en Jalisco, y el PRI por mucho es el partido que tiene más negativos en México, ¿no? Y por lo tanto su saldo de positivos y negativos sigue siendo, valga la redundancia, muy, muy negativo. Me parece que el problema con Sofía es que es una buena candidata aplastada por su marca, aplastada por su partido, y además, bueno, ayer comentaba en el foro algo que a mí me llamaba mucho la atención, de hablar de este nuevo PRI, y yo lo que decía, bueno, a ver cuántas versiones ya llevamos del nuevo PRI, que ese discurso lo empezamos a escuchar por ahí del 2012 con Enrique Peña Nieto, y que luego ya vimos que el nuevo PRI no era tan nuevo PRI, pero luego sí hubo más nuevo PRI, y ahora la verdad es que no me queda claro si esta es la versión PRI 5.0, pero bueno, perdón un poco la ironía, pero vuelvo a repetir, me parece que en el caso de Sofía es una buena candidata aplastada por su partido. Sí. Ahora, en estos, como ha sucedido ya en nuestros encuentros de las últimas horas, de los últimos días, sí, pues hay punteros que se convierten, digamos, en los que todo el mundo le pega, ¿no? Sí. Y ayer estuvo repartidito, ¿no? Más o menos Fernando Garza le pegó a Morena y le pegaba a MC, el PRI le pegaba al PAN y le pegaba también a Movimiento Ciudadano, en fin. Pero bueno, lógicamente este encuentro entre Morena y MC me parece que sigue siendo el más interesante. No sé qué viste, qué leíste de esto, Jonathan. Pues mira, Raúl, me parece que son ejercicios muy interesantes. Yo no recuerdo un proceso electoral con tantos debates. Además, ahora con las nuevas tecnologías ha habido varios espacios en donde han estado los candidatos, algunos, encuentro ciudadano en esta ocasión, pero bueno, contraste de ideas, por llamarlo así. Me parece que es muy bueno. Yo lo único que tengo como reclamo es que quizá también es un proceso electoral en donde ha habido más debates y que muchas veces ideas, ¿no? Y esto porque creo que lo que hemos necesitado y de lo que han adolecido los debates de los distintos que se han organizado, pues son las propuestas, Raúl. Los candidatos se concentran en descalificar y decir por qué su rival no es una opción, cuando creo que lo que necesitamos los ciudadanos son propuestas viables, ¿no? Sí. Imagínate un debate sobre la seguridad
de cómo mejorar la seguridad, así de acalorado como cuando a veces empiezan a criticar o a denostar uno al otro, pero todos concentrados en cuál sería la mejor manera de resolver el problema de la seguridad y cuestionando premisas muy básicas. Raúl, si tú hablas con todos los candidatos, todos te van a decir que van a capacitar a los policías, que van a poner controles de confianza, que van a comprar más patrullas, pero eso lo vienen haciendo las administraciones pasadas y no han sido la solución. Y esos debates, Raúl, me parece que es allí, esas discusiones, es allí en donde la ciudadanía podría sentirse más atraída o identificada, o al menos le hiciera más sentido que las disputas entre los partidos y quién se está metiendo más o menos en la elección, Raúl. Sin embargo, me parece que son ejercicios que ayudan de cualquier manera, aunque podría tener mayor alcance por el nivel de propuestas de los candidatos. Centrarse en esto, ¿no? Por ejemplo, el gran ausente en el tema de seguridad es la Policía Metropolitana, no aparece en ningún lado, como que no la consideran como una parte esencial de la zona metropolitana. Pero bueno, ese es Juan María. Fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención, digo, de entrada, el formato que tienen Meganoticias y Mural te permite ver quién presumiblemente ganó, y bueno, se señala que fue Pablo Lemus quien se llevó la ventaja en la ronda del día de ayer. Pero yo quisiera centrarme en algo que mencionaba Jorge, es la formación de cuadros que le den la diferencia. El hecho de que Sofía García se hubiera colocado tan bien y hubiera tenido un desempeño tan destacado como ocurrió ayer, nos habla de que hay posibilidad de que los partidos cambien si es que los personajes cambian. A ver, en las últimas 5 elecciones ha estado Carlos Lomelí, de lo que quiera, nada más falta que los de su colonia también lo convoquen algunas candidaturas. Pablo Lemus ya estuvo en 2 de Zapopan, ahora está la tercera y apúntenlo para la que viene, para la gubernatura. O sea, estamos ante personajes ya muy vistos. Aquí es donde podemos ver cómo los cuadros refrescantes, vamos, el caso de Hagamos, por hablar de los partidos nuevos, María Gómez Rueda ha tenido un bonito desempeño, me parece que han hecho hasta una campaña llamativa, a sabiendas de que no van a llegar ni a la regiduría, digo, salvo que ocurra un milagro, pero no estamos viendo esos cuadros que podrían darle la diferencia al sistema democrático, al sistema de partidos. Siguen siendo los mismos que ya conocemos y que ya les sabemos todas, los señalamientos contra Carlos Lomelí podrían ser los mismos de hace 3 años. Bueno, hoy por cierto... Fueron los mismos. ¿Sí? Hoy por hecho. cierto, ayer hubo ahí, de los momentos, digamos, de ciertos desencuentros entre los candidatos, citaba que lo esperaba mañana, o sea, hoy a las 10, bueno, le dijo, pues mañana nos vemos para ver quién es más corrupto, quién es el que está mintiendo más, ¿no? Pero nunca dijo la hora ni el lugar, sí, y hoy estuvo ahí afuera del SAT, según estaba viendo algunas fotografías, ahí estaba Carlos Lomelí esperando que llegara Lemus, sí, para mostrar el tema, que por cierto hoy Lemus trae también documentos de empresas fantasma o de factureras, ¿sí? Creo que ese puede ser va a ser un buen tema. Pero bueno, esta es parte de lo que pasa precisamente en estos encuentros, que por cierto hoy vamos a tener el siguiente con Zapopan, y hace un rato Juan José Frangé de Movimiento Ciudadano está informando que no se va a presentar si no se invita a todos los demás candidatos. A ver, es todo un tema, son 14. Entonces, en este ejercicio se decidió que, de acuerdo a una encuesta que realizó el mismo periódico Mural, se escogió a los 4 punteros, ¿sí? Y en esta ocasión, bueno, Frangé dice, si no invitan a los demás, yo no voy. Entonces, de alguna forma, pues sabemos que él es el punto de, digamos, se va a enfocar todas las baterías en contra de él, y lo vemos como una forma de evitar este mal rato. No sé cómo lo ven ustedes, Jonathan.
Pues al final lo que la experiencia nos dice es que el candidato que no asiste, pues es el candidato que ya trae más o menos una tendencia favorable y no quiere exponerse y perder. Es decir, el que va al debate muchas veces al encuentro es para poder ganar unos puntos más, ¿no? Ahora, decía esto a propósito que comentas de la declinación de Frangé, algo así en su carta dice que no es democrático si no están incluidos todos los candidatos para escuchar todas las ideas. A mí, yo le daría la vuelta a ese argumento. Me parece que también es completamente antidemocrático tener a 14 propuestas que no es posible seguir una a una y que es una sobreoferta. Es decir, no hay un ciudadano que pueda aguantar tanta cantidad de candidatos y de propuestas. Entonces, parece que el argumento más bien es al revés, Raúl. Sí. Jorge. No, a ver, evidentemente se quiere evitar que hoy haya temporada de piñatas, ¿no? Que está claro que en el foro de hoy o en el debate, en el encuentro de hoy eso iba a suceder. Pero a mí me parece, a ver, sí o sí, creo que en la experiencia, los candidatos que declinan ir a debates o a foros o a este tipo de espacios, normalmente pagan más de lo que ganan al no ir, ¿eh? Porque eso al final pues es hacer un desaire, en este caso tanto a Mural como a Mega Noticias, pero también a la gente que de alguna manera estuvo siguiendo ayer este encuentro, que creo que sí fue se hizo una buena convocatoria, sobre todo por esto, a ver, pensando en lo que ha sucedido en toda la campaña, cuando hicimos los foros en el ITESO, que fueron los primeros, de hecho, digamos, todavía se entendía esta lógica de que estuvieran los 13 o 14, dependiendo la elección que se analizara, para conocer toda la gama. Pero a estas alturas del partido, estamos hablando que estamos en la última semana de campañas, creo que ya no es necesario volver a escuchar a los 13, a los 14. Y creo que en ese sentido, la oportunidad del foro o de este debate o encuentro era muy importante, y me parece que yo creo que va a perder más Frangé al no asistir que al ir, aunque efectivamente lo agarraran de piñata en los otros 3. Oye, perdón que interrumpa. Yo no voy a estar de acuerdo con Jorge, porque si yo fuera el asesor de Frangé, le diría no te presentes. Por una razón muy simple, no se le da. No es un escenario en el cual él vaya a lucir, independientemente de que lo agarren o no lo agarren de piñata. Quien puede ganar este debate es Kumamoto, porque es el más articulado de los que van a participar. Eso lo saben los consultores, los asesores de Frangé. Miren, la semana pasada lo entrevistó a Kumamoto Carlos Loret de Mola sobre lo de la cabeza de puerco. Bueno, pues nomás le faltó dar una conferencia sobre las bondades de las cabezas de puerco a Kumamoto. Al día siguiente tuvo la réplica Frangé. No pasó de un minuto la entrevista, ni un minuto llenó. Entonces no me parece extraño que hoy no esté Frangé en el debate. A ver, tienes razón, no es Pablo Lemus. Pablo Lemus tiene una personalidad que le permite esto, pero a ver, Frangé, por su trayectoria, presidente de Coparmex, director de Chivas, es un hombre que tiene una experiencia, 2 años como jefe de gabinete en Zapopan. Jefe de gabinete. Sí, o sea que... Pero se tropieza con las palabras en público, o sea, no es Cicerón, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Jonathan, ibas a decir... Sí, me acordé un poco ahorita de esta interpretación de que gana más o pierde más al no asistir, pero ¿cuándo fue? Creo que en 2012 o 2006, cuando AMLO no asiste al debate, no, en 2006, cuando estaba Fox de presidente, no asiste al debate, y lo que se dice es un poco, eso fueron los 2 o 3 ahí décimas que le faltaron y que le costaron para no ganar la presidencia. Entonces, a ver, me parece Calderón. que con Calderón fue, ¿no? Me parece que sí es un poco un volado, ¿no? No asistir, no sabes si te va a dar o te va a quitar, aunque ciertamente coincido con Juan María, el papel y el desempeño de Frangé como orador, pues la verdad es que deja mucho que desear. Sí, a lo mejor es muy buen, lo que pasa es que... muy buen operador, pero a lo mejor eso de la exposición, y luego enfrentarse a Pedro Kumamoto y enfrentarse también a Alberto Uribe. Ahora, yo lo de la ventaja clara en Zapopan no la veo, o sea, no sé ustedes, pero digo, mi sentir, yo ahí es mi sentir, pero... Es que, ¿sabes qué, Raúl? Perdón, interrumpir, pero es que ese es el tema.
si tuviera Frangé 10 o puntos de tuviera alguno ventaja. de ellos una ventaja significativa, 10 puntos o algo así, te la compro. Pero la verdad es que en Zapopan yo creo que literalmente la moneda está en el aire y me parece muy riesgoso de su parte no asistir a este evento porque además, hay que decirlo, iría de jugar de local también. O sea, en ese escenario Frangé juega de local como ayer yo creo que jugaba de local Pablo Lemus. Entonces, digamos, no iba a tener un espacio más protegido. Sí, coincido contigo en esto. Me quedan 3 minutitos y yo quiero abordar rápidamente qué grave está el tema de los policías infiltrados en el crimen y que han lamentablemente generado desapariciones forzadas. El caso que se da a conocer ayer de estos 6 policías detenidos de Sayula, me parece que se suma a los que ya hemos hablado, a los de Acatic, a los de Ocotlán, a los de Mezquitic. La verdad es que no sé, Jonathan, empiezo contigo. Sí, mira, me parece, ahorita que comentábamos la violencia política, en donde se da la mayor cantidad de agresiones justamente son en los pequeños municipios, en las pequeñas alcaldías, y este fenómeno que tenemos de más de 40 y tantos policías procesados este sexenio por desaparición forzada, es decir, que tuvieron un papel activo en complicidad con criminales para desaparecer a un ciudadano, me parece que sí revela la debilidad del Estado, pero también lo poroso y la capacidad que tiene el crimen organizado de infiltrarse en los municipios pequeños y que está aparejado con este problema en Jilotlán de los Dolores, también aquí en Jalisco, Raúl, en donde pues prácticamente nada más está el candidato de Morena. El resto de los partidos decidieron no postular a un candidato porque no hay condiciones de seguridad. En la mañana Ramiro Hernández del PRI aquí en Jalisco también hablaba de que había otro par de municipios, no recuerdo cuáles, también había declinado sus candidatos por amenazas. Entonces, creo que es un fenómeno, uno de ellos. Sí, ¿no? Es un fenómeno que en realidad abarca muchas más problemáticas, y el de la desaparición forzada y la cooptación de las policías municipales me parece que es algo gravísimo. No solamente hay que tratar de intervenir las policías, de detener y procesar a los municipales, sino también de ya buscar un mecanismo de prevención para que no estén infiltradas las alcaldías de esta manera tan grave, porque digamos, está bien que los procesen, pero hay que también atender de manera preventiva. Gracias. Jorge. Fíjate que en el caso de Sayula, ya desde hace por lo menos 6 o 7 años el tema estaba presente. De hecho, incluso el actor más activo que empezó a denunciar esta desaparición de personas, que por lo menos en el periodo pasado estábamos hablando de alrededor de 22, para un municipio de poco más de 34,000 habitantes, pero la parroquia de ahí de Sayula, con el cura que está ahí, que es Pepe Sánchez, un gran amigo, hicieron marchas para pedir el tema de paz en el municipio. Incluso si uno va a Sayula, en la parroquia hay un mural donde están todos los nombres de las personas desaparecidas de este periodo. Entonces, la verdad es que es un tema que ya tenía tiempo, que era muy delicado en la zona. Me parece que por supuesto que es una buena noticia que hayan aprendido a estos policías, pero la verdad es que sí, el gran tema es que no solo Sayula, sino otros municipios de esa región también tienen condiciones similares. También podríamos hablar de San Gabriel o municipios que están más hacia el Llano en Llamas, el mítico Llano en Llamas de Juan Rulfo, donde estas condiciones ya están presentes desde hace un buen tiempo. Vuelvo a repetir, me parece que es una muy buena noticia que esto haya sucedido, pero la verdad es que es sumamente preocupante lo que está pasando por aquellos lugares. Y bueno, una cosa que es muy sintomática es que uno de los 2 municipios que está gobernado por lo que fue un candidato independiente es precisamente Sayula, con Daniel Carrión, si mal no recuerdo su nombre. Caramba, me quedan unos segundos, Juan María. Pues solamente subrayar que esta es la evidencia de que hay zonas del país que están tomadas por el crimen, porque estamos hablando de lo de Sayula, de Jilotlán, pero también hay que recordar cuánto tiempo tenemos hablando de Casimiro Castillo, de Tolimán, de Piguamo, que son también localidades en donde el crimen tiene prácticamente tomados estos municipios, Raúl. Pues sí, lamentablemente. Juan María, gracias. Jorge, gracias. Jonathan, la próxima semana. Muchas gracias, como siempre. Nos vemos. Y a usted que nos ve, gracias también en otro programa por opinar. Mientras tanto, sígase informando a través de Mega Noticias.